Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Que la gracia de nuestro Dios esté contigo y su favor te cubra todos los días de tu vida. Qué bendición que empezamos de nuevo a conectarnos los unos con los otros en este amor tan lindo. Agradezco al Señor siempre la oportunidad maravillosa que me concede de poder estar contigo ministrando esta palabra, gozándome en su presencia, gozándome en su bendición. Y a la misma vez somos una familia ya espiritualmente hablando, hermanos en Cristo, miembros de diferentes denominaciones que hemos decidido consagrar una hora al día a nuestro Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bendición tan linda. Consagrar una hora al día a nuestro Dios. Y esa consagración tan hermosa que Dios nos concede, nos reúne en un amor fraternal, nos reúne en un deseo que es el mismo en todo. Aprender, conocer de la palabra, llenarnos de una fe más grande, fortalecer nuestra alma, fortalecer nuestro corazón y recibir bendición del cielo. Porque cuando nos reunimos con ese deseo tan hermoso que tenemos todos de crecer en el Espíritu Santo, de crecer, eso es lo que nos fortalece. Yo creo con mi alma y con todo mi corazón que la novia tiene algo que la hilvana, o sea, que la une con otros miembros. Los que son novias de Cristo es que tienen esa sed, tienen ese deseo, tienen ese anhelo de que yo quiero más. Esta es una hora difícil, por lo menos en Puerto Rico son las 9 de la noche y hay muchos programas que compiten, ¿verdad? Programas número 1, pero yo veo como el pueblo de Dios está ahí. O sea, la gente se ha pegado a la palabra del Señor, la gente se ha pegado a recibir más y más de su presencia. Y yo de verdad se lo digo, yo jamás hubiera pensado que todas estas cosas maravillosas iban a pasar. Ver cómo la gente anhelando y deseando cada vez más de Dios. No solo en mi país, allá en los Estados Unidos, todos nuestros hermanos de la diáspora pegaditos, unidos con una misma fe. Latinoamérica, hermanos de Colombia, Panamá, Perú, Paraguay, Honduras, desde Argentina nos han escrito también y de diferentes países. O sea, es tremendo, hermano, el ver cómo Dios ha permitido que todas estas puertas se abran. Pero vuelvo a decirle lo mismo, siento en mi corazón recalcar ese hecho de que hay un deseo de Dios, hay un anhelo de la presencia de Dios, hay un deseo de meternos más y más y más con Dios. Y es eso lo que ha hecho la evolución espiritual en tu vida. Muchos de ustedes que empezaron este live, hoy es la noche número 274. Escuche bien, la noche número 274. Corridito, excepto los sábados, después de la mitad, los sábados paré, porque tenía que predicar en mis iglesias los domingos y tenía que prepararme. Pero ver como muchos de ustedes comenzaron bien quebrantados este live, muchos con muchos temores, miedos, dudas, confusiones. Algunos, y soy sincero, ¿verdad?, al decirlo, estaban en pecado, en error, en confusiones espirituales. Otros simplemente estaban como en neutro, ¿verdad? No es que llevaran una vida en pecado, pero tampoco iban a la iglesia, o si iban una vez al mes, y no había el celo, no había ese, ese deseo en el alma de querer más de Dios, de querer más de su presencia, de enamorarse, realmente enamorarse de la presencia de nuestro Dios. Y esto es lo que yo he visto crecer. En estas 274 noches he visto definitivamente a Dios moverse dentro de tu corazón, dentro de tu alma, dentro de tu ser. Hemos visto milagros, hemos visto bendiciones económicas, hemos visto a Dios obrar con cosas maravillosas, hermosas y preciosas. En familia, ¿sabe usted que habían familias que estaban separadas, esposo y esposa, y se han vuelto a reconciliar?
tuvimos un bautismo de sobre 150, 180, ya yo no me acuerdo el número de personas. Y tengo un grupo segundo, no me he olvidado de ustedes. Vamos a ver si vamos preparándolo ya todo para podernos cuadrar y volver a dar ahora el segundo bautismo en las aguas, porque me lo piden mucho los hermanos. Me dicen, pastor, es que quiero hacer ese paso y necesito darlo, y lo vamos a dar. Yo se los prometo, lo vamos a dar. Para mí fue una gran alegría y una gran bendición del cielo el ver como tanta gente entró a la presencia de Dios. Y como dice la Biblia, ¿verdad? Cuando tú te bautizas en las aguas, puedes entrar en el reino de los cielos. Y esa maravillosa bendición ha crecido, hermano, ¿eh? Para mí ha sido impresionante ver este fluir. Y yo creo mucho en esa forma maravillosa también que tiene Dios de, la palabra suena fea, pero es contaminarnos en su amor. Cuando alguien empieza a llenarse de Dios, el que está al lado de él tiene una que otra reacción. Yo recuerdo siempre esto en la Biblia, porque me pone a mí precisamente en este punto que yo le estoy diciendo. Si usted mira la Biblia en el libro de Hechos, usted va a ver que Esteban, que fue uno de los primeros mártires de la palabra de Dios, de la Biblia, cristiano ya con conciencia de Jesucristo, hace una disertación tremenda, uno de los más grandes y hermosos mensajes dados por un hombre. Y fue tan glorioso que la palabra, a todos esos que lo querían matar a pedra, se detuvieron por un momento, pero era tanto el odio que tenían contra este siervo de Dios, porque predicaba el evangelio y les hacía ver en su rostro precisamente sus pecados, lo que estaba mal en su vida. En un momento comenzaron las pedradas y Esteban, mira hacia el cielo, y cuando vio al cielo, vio los cielos abiertos. Pero fíjese que era una disertación maravillosa de la palabra de Dios. La hizo casi desde Génesis hasta el momento que estaban viviendo. ¿Y qué pasó? Lo mataron. A pedradas lo mataron. Mas sin embargo, usted ve entonces al apóstol Pedro, cuando cayó Pentecostés, se acuerda que aquel fuego maravilloso vino sobre todos esos discípulos que estaban esperando ese momento glorioso. Cuando cae ese fuego del Espíritu Santo tan glorioso, Pedro sale y predica y le dijo, ustedes son unos pecadores, ustedes mataron a Jesucristo, ustedes mataron la salvación. Y le dio un mensaje pero fuerte, bueno, de palo limpio. Y ese día se salvaron 3,000 personas. O sea, mire cómo un mismo mensaje pueda causar una reacción. En unos, matarlo a pedra. En el otro, una salvación completa. Por eso es tan importante que usted entienda bien hoy que lo que yo le voy a predicar va a causar una reacción en tu vida. O amas a Dios y me amas a mí, o te apartas de Dios y me odiarás a mí. Eso me pasa cada rato donde hay gente. En mi iglesia no hay in between. O es de Dios o no se es de Dios. Bueno, enviando saludos, abrazos, besos, cariños, todas esas cosas lindas a la gente que está compartiendo, que el amor de Dios me los reúna, que haya bendición. Esta noche es martes de profundidad del Espíritu en la palabra de Dios. Estamos en el tabernáculo y queremos que esta enseñanza, usted mire, hoy la reciba de manera gloriosa y especial. Vamos a hablar algo muy lindo. Hoy tiene una revelación preciosa, gloria a Dios. Quisiéramos antes de nada, ¿verdad?, hacer una oración muy especial por la enfermera. La enfermera está en el cielo, pero por la familia de esa enfermera, que un hombre, que era su esposo, tristemente decir esto, la asesinó y le quitó la vida, ¿verdad? Hoy descubrieron todo y salió todo a la luz. Y esa familia está destrozada y queremos pedir por la gracia. Queremos pedir por la fortaleza del Espíritu. Yo quiero que usted se una conmigo un momentito para que todos los que amaron a esa mujer reciban el consuelo y la fortaleza de Dios. A la misma vez, dicen, me enviaron un video
que el hombre hoy, cuando salió de la corte, dijo que se iba a suicidar, se iba a ahorcar. Y oramos. Ojalá venga el arrepentimiento. Eso no quiere decir que su castigo tiene que vivirlo, él lo tiene que pasar. Pero también clamamos que Dios, pues, tenga misericordia, porque el error que él hizo fue horrible. Lo que hizo es bien duro, pero todo pecado, excepto la burla contra el Espíritu Santo, tiene perdón en esta tierra. Que Dios tenga misericordia también de su vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, presento a la familia, Señor, de esta mujer que hoy padeció y murió a manos de su esposo, Señor, que ha causado tanta tristeza en el pueblo de Dios y especialmente en su mamá y en la gente que lo amaron. Pon sobre esa familia fortaleza y ayuda para que puedan seguir adelante y absorber este tan duro golpe en el alma y en el corazón. Y varias personas me han escrito y yo me uno. Ten misericordia del hombre que lo hizo, Señor, porque hoy habló por su boca que se iba a suicidar. Sé que el pecado es horrible, sé que la condenación que tiene en sí es horrible, pero si es posible, Dios, alárgale su vida para que pueda venir arrepentimiento, claro, pagando las consecuencias de su pecado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor Jesús. Démele share a todo el mundo que hoy es el estudio, compartiendo. Recuerde, porque el share es sumamente importante y de esa manera seguimos tocando un montón de vidas. Cada vez eso se ha hecho más y más hermoso y yo estoy bien agradecido de Dios. Nuevamente se lo digo, porque al ver esta situación de crecimiento, te lo debo a ti, tan lindo, a ti que con tanto amor lo haces, ¿verdad? Gente que yo amo. Yo sé que ustedes están ahí luchando. Mira, aquí perfecto no hay nadie, pero estamos luchando para echar adelante, para ganar nuestro corazón con el Señor, ¿verdad? Y especial con ese deseo de su venida. Hoy quisiera dedicar el programa, cada día que ustedes me escriben por alguien especial, pues mi hermana Lourdes Ibáñez, una sierva bien linda de nuestra iglesia en Carolina, tiene una amiga en Estados Unidos. Y esa amiga en Estados Unidos también es una maravillosa oveja del Señor, que yo tengo comunión con ella, nos hemos escrito. Nuestra hermana Janet Figueroa. Janet, tú cumpliste año ayer y yo no sabía nada, bendito sea el nombre de Dios. Ella está más linda que nunca, bella. Ahí vi una foto de ella radiante. Dios le ha puesto retos delante maravillosos y está, mire, que conquistando, logrando su sueño, logró su trabajo que anhelaba. Creo que trabaja no sé si es UPS o Federal Express, uno de esos creo que es, pero allá en Estados Unidos, mire, moviéndose de lado a lado, me dicen que está hecha una americana, que eso dice hello a todo el mundo y está que se come las cartas. Eso está tremendo. Te amo mucho, Janet. Felicidades de corazón de parte de Lourdes, tu gran amiga, que ella fue la que me lo recordó. Yo no lo sabía y tú no nos dijiste nada. Pero de mi corazón yo vivo agradecido a Dios por tu vida. Volverte a ver de nuevo, volverte a encontrar en este live fue una gran experiencia. Janet fue miembro de mi iglesia al principio de Carolina, aunque Janet es jovencita, pero ella fue al principio. Luego la vida dio vuelta, ¿verdad? Muchas situaciones que pasaron, pero en los live nos volvimos a encontrar. Y qué maravillosa bendición, qué obra tan linda Dios ha hecho en nuestra hermana Janet. Te bendigo, mi amor, te bendigo. Ella es la mamá de Semirami, también Semi, que la amo, y a sus nietos bellos. Te bendigo y no sé si estás acompañado, estás solita, pero mira, de corazón desde acá de Puerto Rico, donde el coquí no deja de sonar, te amamos con el alma y que Dios te llene de bendiciones lindas y preciosas, porque lo que mereces es lo mejor, solo lo mejor. Cualquier cosa que la vida haya pasado, mire, las páginas se fueron ya. Ahora te toca vivir tu vida, vivir tu felicidad. Y te digo, escúchame bien, este será tu año, Janet. Este será tu año. Lo que tú has anhelado, mucho más, Dios te lo va a recompensar. Qué bueno es el Señor. Bueno, tenemos que orar porque tenemos que irnos ya rapidito, mire, a la palabra del Señor, porque es que hoy es el tabernáculo y esto está profundo.
Póngase la pila ahora, deje de comentar ahora de que bobería, póngase a atender, porque si no me atiende después se me pierden. Pero, y pastor que no entendí, y pastor que explícame otra vez. Pero si me entiende, porque yo se lo diluyo para que usted entienda bien, por favor. Haga conmigo esa conexión linda para que entonces le amemos, ¿verdad?, de manera especial y sintamos que la conversión suya cada día crece, 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 crece y crece más. Oramos. Padre celestial y Dios bueno, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos concedes de estar delante de tu presencia. Te pido con mi alma y con mi corazón que envíes tu bendición para que cada uno de los que la escuchan entiendan esta palabra que es revelación pura. Hoy necesitamos, Dios, que tú bendigas de forma especial el espíritu de sabiduría caiga, de inteligencia sobre las vidas y despierte la revelación sobre sus vidas para alcanzar esta bendición especial. Yo lo creo, yo espero que tú también, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Bueno, vámonos para el estudio bíblico. Aquí yo tengo hoy el tabernáculo, ¿se acuerda? Usted lo va a ver en diferentes formas. Usted lo va a ver completo. No sé si lo está viendo completo, yo espero que sí. Aquí está, me voy a levantar un poquito. Esta es la entrada, ¿ve? La entrada del tabernáculo, de eso fue lo que hablamos. Los 4 colores, el azul, el blanco, púrpura y rojo, que habla de entrar a la presencia de Dios por amor o entrar a la presencia de Dios por dolor, que es el rojo, o por la justicia, que es el blanco, o por la realeza de Dios, que definitivamente es su gloria. Cuando entraban por ahí, en este punto que estamos específicamente, era bien importante que se pudiera entender que tú no podías entrar a lo loco. No. Aquí tú te encontrabas con un sacerdote. No sé si lo ve aquí, ve que hay 2 sacerdotes en la entrada. Y ahí era en ese punto donde tú llevabas tu sacrificio. El que entraba aquí entraba porque venía a pedir perdón por sus pecados. Venía a pedir perdón por sus pecados. Necesito que entienda bien esto hoy, porque hoy va a revelarse precisamente en este lugar que te hablo, el altar de bronce, cómo es que Dios pide para que nosotros nos acerquemos a Él. Una cosa importante que es buena que usted lo sepa es que en este lugar, en la puerta, el sacerdote esperaba y allí se confesaba, ¿verdad? Se declaraba el pecado. Nuestros hermanos católicos utilizan lo que se llama la confesión, porque aquí se le confesaba al hombre el pecado y luego iban entonces en dirección del altar del sacrificio. Y le voy a explicar por qué. Nosotros que somos igual de cristianos, los católicos igual de cristianos, pero tenemos una manera diferente porque no confesamos el pecado al hombre en sí, sino al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de Él recibimos la obra de perdón de pecados. No necesitamos al sacerdote en este tiempo. Los católicos usan al sacerdote. Yo no estoy diciendo que eso sea mal. Yo estoy diciendo que esa es la manera. El sacerdote, como lo voy a presentar ahora, va y presentaba entonces el sacrificio a través de una ofrenda. Esa ofrenda era un animalito. Nosotros ahora lo vamos a enseñar también, pero a través de Jesucristo. Yo quiero que usted vaya viendo, porque como le explico, hoy vamos a buscar la forma para que usted entienda esto mucho mejor. Cuando usted entraba por esa puerta que yo le estoy diciendo ahora, lo primero que usted veía era un altar. Es que cuando se dice altar nos confundimos un poquito porque pensamos en el altar de la iglesia, pero no. Esto era un altar de bronce, era como si fuera, ay Dios mío, me da vergüenza decirlo así, pero era un barbecue, era como un barbecue grande. Aquí yo tengo
bien clarito. Mire cómo se ve aquí bien. Va viendo el sacerdote aquí, va viendo aquí, ve, este es el altar de bronce que se encontraba de frente. Fíjese que tiene fuego y humo. Ese fuego era donde se ofrecía en ese momento el sacrificio para que fuera acepto delante de Dios y hubiera un perdón de nuestros pecados. O sea, cuando cualquier persona entrara por las puertas del sacrificio, cuando entrara por las puertas, y lo primero que se iba a encontrar era ese altar de fuego con mucho fuego y mucho humo. Y este fuego, hay muchos símbolos, pero este fuego simboliza, usted sabe que Dios es fuego consumidor, y a la misma vez el fuego también nos habla de santificarnos, de acercarnos a su presencia, de acercarnos hacia Él. Todo el que entraba, lo primero que iba a ver era esa gloria de ese fuego encendido, de ese humo hacia el cielo, que hablaba precisamente de que Dios es santo, santo, santo. Y ahí, en este altar que te mostré, entonces era que se hacía el sacrificio. ¿Qué nos recuerda eso? Pues eso nos recuerda algo bien importante, que no se puede entrar a la presencia de Dios si no hay un sacrificio en medio. Voy a explicar con calma. Recuerde que esto lo vamos a ir viendo ahora con los versos. Si usted quería entrar al tabernáculo, ¿por qué yo quería entrar al tabernáculo? Bueno, porque quería llegar hasta la presencia de Dios, quería recibir el perdón de Dios, quería recibir la bendición de Dios. Pero no había manera de que usted pasara más adelante, ni el sacerdote, a menos que hubiera un sacrificio. ¿Y cómo era ese sacrificio? Pues allí en la entrada, ponga que yo soy el pecador y había un sacerdote. Yo llevaba mi corderito o mi paloma, porque iba a ser, o si era un holocausto, que era un sacrificio mayor, puede ser que llevaba un toro, o puede ser que llevaba un macho cabrío, pero se lo entregaban entonces en mano al sacerdote y ponían la mano sobre el cordero. Y en ese momento mi pecado iba hacia el corderito. O sea, cada persona del Antiguo Testamento tenía que, por eso les digo, no había forma de entrar a la presencia de Dios a menos que hubiera un sacrificio. Si no había sacrificio, no había entrada a la presencia de Dios. Pero inmediatamente ponían las manos, el pecado del que presentaba al animalito, pasaba al animalito y ahí mismo el sacerdote lo degollaba. Era bien importante que hubiera muerte. ¿Por qué? Pues la Biblia dice con claridad, la paga del pecado es muerte. Por eso es que tiene que ocurrir esa situación. Porque cuando el sacrificio era consumido, será traspasado el pecado al animalito, había que matarlo para que entonces Dios lo aceptara como perdón de tu pecado. Entendiendo hoy bien la obra redentora de Jesús, usted va a comprender esta noche algo maravilloso. No hay manera de entrar a la presencia del Dios Padre si no hubiera entre medio un sacrificio. Y ese sacrificio tenía que ser limpio y sin mancha. No podía, porque mire, le voy a explicar algo, hermano. Eran varias personas que les pasó esto. Tanto es así que Dios hasta se enojó en un momento dado y le habló por su palabra, que les traían a Dios en sacrificio lo peor. No hay cosa más terrible, hermano, que usted le dé a Dios lo peor de su vida, lo peor de su ofrenda, el engaño en los diezmos, lo peor del amor hacia tu hermano. No hay cosa más terrible. El sacerdote miraba el sacrificio que estuviera sin mancha, sin daño, para poderlo aceptar y presentárselo a Dios.
En un momento el pueblo de Dios cometió esa falta y le daba a Dios solo las sobras. Muchos de los cristianos hoy, con tristeza y con mucho dolor digo esto, le dan a Dios solo las sobras. No le dan a Dios lo mejor. En todos los aspectos, no oran, no buscan a Dios. ¿Usted cree que van a estar conectados con un programa como este? No, porque ellos tienen muchas cosas que hacer, pero definitivamente no estarían conectados en búsqueda de más presencia de Dios, de más bendición de Dios. Mas sin embargo, los que amamos a Dios, ¿dónde están los que aman a Dios? Quiero ver manita, de esa gente linda que ama a Dios como tú y yo lo amamos. Sí vamos a la búsqueda de la presencia de Dios, sí vamos a la búsqueda de esa maravillosa unción que viene cuando nos acercamos. Ahora entienda bien, con el sacrificio tenía que haber un derramamiento de sangre, por eso era que lo degollaban, porque si no había derramamiento de sangre, no se aceptaba el pecado. No se aceptaba el pecado. Y esto es sumamente importante, porque si ahora traspasamos al Nuevo Testamento, a nosotros, ustedes saben que Cristo era el Cordero de Dios que quitó el pecado tuyo y mío y del mundo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por esa bendición tan linda? Y ese Cristo simbolizaba el Cordero que le entregaba el pecador al sacerdote. En el caso de Cristo, ustedes saben que hubo un altar del sacrificio. ¿Cuál fue? La cruz. ¿Y quién era el sacerdote que presentaba a Dios este sacrificio? Melquisedec. ¿Se acuerda? Que lo estudiamos aquí, lo aprendimos aquí. El Espíritu Santo es quien presenta a Jesucristo en los cielos como el sacrificio vivo en propiciación o perdón de todos nuestros pecados. Por eso en ese momento es tan importante entender el holocausto, el sacrificio que hizo Dios con su derramamiento de sangre. Ahora vamos a ver en este momento a través de la Biblia, por ejemplo en Hebreos, vamos a leer primero capítulo 10 de Hebreos, y vea conmigo, yo voy a ir despacito para que usted vaya entendiendo. Voy a ir despacio porque es un poquito complicado. Ponga su mente, diga al Espíritu Santo, revélame, no quiero perderme, quiero entender este momento maravilloso. Hebreos capítulo 10, verso 1, estoy en la Nueva Traducción Viviente. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Vamos a ver si usted entendió. Este que yo le estoy mostrando aquí, que usted está viendo que era en el tiempo de Moisés, ahí está el sacerdote, aquí está el altar del holocausto, ahí está el fuego, por ahí está, mírelo aquí, ve el sacrificio, el cordero, estaban todos ya preparando para hacer el sacrificio. Pero eso que pasó allí era una sombra. ¿Qué quiere decir una sombra? Pues era un ejemplo de lo que iba a pasar con nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Era un ejemplo de lo que tú y yo teníamos que vivir en el Nuevo Testamento. Fíjese bien lo que dice. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas que iban a venir. Tenue, o sea, como que algo parecido, pero no era lo mismo a lo que vamos a vivir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema, escuche, se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Aquí que está el problema de la ley de Moisés, que en este sacrificio que se hacía con este corderito, que era degollado y derramada su sangre y era consumida en esta parte aquí del sacrificio, subía al cielo y Dios aceptaba la ofrenda, pero no podía perdonar por completo el pecado. No podía borrar el error y se quedaba clara esa situación. Por eso era tan importante que usted empezara a entender, porque nunca pudieron limpiar por completo a aquellos que se acercaban a Dios. En el verso 2, sigo en la misma Nueva Traducción, dice: si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlo, porque los adoradores se habrían purificado de una sola vez y para siempre.
y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Si los animalitos presentados a Dios en sacrificio hubieran realmente perdonado el pecado, pues no tenía que traer otro animalito, otro animalito, otro animalito, otro animalito para seguir sacrificando. Pero Israel lo tenía que hacer porque el sentimiento de culpa no se desaparecía. Siempre estaba en su mente, siempre estaba en su corazón. Recuerde que el arte más grande que tiene Satanás es la condenación. Y él siempre te va a estar condenando por los pecados cometidos, por las cosas malas que tú hiciste. El diablo es un puerco y siempre está con eso. Pero ahora escuche bien, el verso 3 dice, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Porque no es posible, verso 4, que la sangre de toro y la cabra quitaran los pecados. Aquí es que venía el problema. La sangre de toro, de cabra, de conejo, de pajarito, de paloma, no podía quitar el pecado. Ese era el verdadero problema. Por eso cada vez tenían que volver a hacerlo, volver a hacerlo, volver a hacerlo, volver a hacerlo. El mismo sacrificio, volvían otra vez y volvían al sacerdote y volvían y degollaban al animalito y volvía otra vez y volvía perdón y al otro día volvía y volvían de nuevo porque no borraba el pecado. Era simplemente un tratar de acercarse a Dios. Pero como usted y yo vivimos en el Nuevo Testamento, ¿cuánto alaban a Dios que llegamos en esta época, verdad? Gloria a Dios. Ahora usted va a entender algo maravilloso. Abra los ojos espirituales. Verso 5, Hebreos capítulo 10, verso 5, dice, por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, óigame bien por amor a Jesucristo, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, estoy en Hebreos 10, 5, puede buscarlo, tú no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. ¡Wow! ¿Qué le dijo Jesús a Dios? Yo sé que los sacrificios de toros, machos cabríos y de todas esas cosas que la gente lleva no te gustan, no te agradan, ni perdonan realmente el pecado. Pero a mí, está hablando Jesús al Padre, a mí tú me diste un cuerpo para ofrecértelo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El verso 6 dice, no te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Todo lo que hacía ese pueblo de Israel no le agradó a Dios, porque ellos honraban a Dios, pero mire, de labio, de boca, ¿entiende lo que quiero decir? Pero realmente ellos estaban apartados de Dios, ellos estaban bien lejos de Dios. ¿No le parece esa historia conocida? ¿No ha visto usted mucha gente en las iglesias? Gloria a Dios, aleluya. Pero después la vida es totalmente en desacuerdo con lo que supuestamente debería estar viviendo. Definitivamente, por eso es que Cristo llega a esta tierra. Por eso es que Cristo se manifiesta. Si ve conmigo el verso 7 dice, luego dije, está hablando Jesús, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Él se ofrece a Dios. Cristo dice, tú me diste un cuerpo para ser quemado, ¿dónde? En el altar del sacrificio. ¿Dónde? En el altar de sacrificio. Ahí era que Jesucristo iba a ser crucificado. El verso próximo dijo, verso 8 y 9. Por favor, preste atención. Recuerde que esta es la base de todo. Hebreos capítulo 10, versos 8 y 9. Dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés la exigía. Verso 9. Luego dijo, aquí estoy. He venido a hacer tu voluntad. Está hablando Jesús, aquí estoy. He venido a hacer tu voluntad. Y él dice, él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. O sea, cuando Cristo se ofrece en el sacrificio vivo, él rompió ese primer pacto. Ya la ley de Moisés no funciona. Por eso a veces yo veo hermanos
que se están volviendo al judaísmo, hermanos cristianos, y empiezan a hablar como los judíos, y empiezan a vestirse como los judíos, y se ponen también como los judíos, y hacen todo. Mire, hermano, ese pacto fue anulado. Ese pacto con nosotros, los gentiles, no tiene nada que ver. El pueblo de Dios sigue siendo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no lo cambia nadie. Ese es el hijo bello de Dios, y Dios lo va a cuidar. Y al final, cuando venga el momento de Apocalipsis, Dios lo va a proteger, Dios lo va a sembrar, y Dios lo... Tremendo. Pero a nosotros no tenemos que ver con esas costumbres, ni tenemos que ver con esto, ni tenemos que estar haciendo lo que hacían ellos y orar. Ahora hay gente que te saluda, y te saluda en hebreo. Shalom, halim, halam, balanda. Y yo digo, pero si tú eres de Río Piedra, que tú me estás hablando a mí en ese idioma. ¿Por qué tú me estás hablando a mí? No, porque yo soy un cristiano, pero soy halam, dalaya. Pero ven acá, o me hablas hebreo o me hablas español, porque tú y yo nacimos aquí. No, yo me tengo para orar, tengo que ponerme el manto sobre la cabeza que me cubra, como a Moisés, como lo hizo con Abraham. Pero es que tú no eres judío. Dios no te mandó a ti a hacer eso. No voy a pelear contigo. El que lo quiera hacer, hágalo. Eso es su problema. Y si usted cree que se acerca hacia Dios porque se pone un manto o anda con un báculo y le da el báculo al piso, y yo tengo esto, hermanito, usted me perdona, pero eso eran sombras. Y la sombra es ejemplo, no para que lo hagamos igual. Son ejemplos. Mire el verso 10 ahora, se lo va a gozar. Verso 10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Vamos a ver si usted entiende lo que dijo ahora el apóstol Pablo con claridad en Hebreos 10:10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santo una vez y para siempre. ¿Por qué es que la Biblia dice, sacrificio yo no quiero ya? Tú no tienes que ahora hacer sacrificio. No es Hay gente que, mire pastor, yo ofrecí y hago este sacrificio por esto, y por un mes no voy a comer esto. Está bien. Si tú lo quieres hacer porque mortifica tu cuerpo y te ayuda y te sientes bien con eso, no hay problema. Pero el sacrificio ya fue hecho. Te lo leo de nuevo, no quiero que malinterpretes, ¿verdad? Mira el verso Hebreos 10:10, búscalo en tu Biblia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos de una vez y para siempre. Así que definitivamente, cuando usted encuentra a Jesús, encuentra el total perdón de sus pecados. Todo lo que hayas hecho, no importa lo que haya sido, todo. ¿Tú te acuerdas que yo te dije ahorita que la gente ponía la mano sobre el corderito y traspasaba el pecado? Pues nosotros agarramos las manos de Jesucristo. Mira a ver si alguien lo puede hacer conmigo. Y le decimos, Jesús, te confieso mi pecado. Te he fallado, te he faltado, he adulterado, he fornicado, he cometido pecados sexuales ilícitos, he hablado mal, he dicho. Y en ese momento traspasas al cordero, y el sacerdote lo llevó al altar de bronce. Lo único que ya no era una ovejita ni un corderito, ahora era la cruz. Y en medio estaba el Hijo amado de Dios. En el mismo medio, el sacrificio vivo estaba consumiéndose. Vamos a ver si seguimos entendiendo, porque es que esto es hermoso. Yo no sé usted, yo lo encuentro tan hermoso, hermano. A mí me vuelve loco. Moisés, cuando se le reveló, se le dio una instrucción de cómo debería él hacer el sacrificio. O sea, cómo primero hacer el altar. Yo no voy a leer todos los versos, voy a leer un poquito menos, pero sí quiero que usted vea. Vamos a leer Éxodo 27, el primero y el segundo verso,
y después brinco al 8. El 1 y el 2 y después al 8. En Éxodo 27, escuche esto bien, ponga oreja, dice: con madera de acacia construye un altar cuadrado que mida 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo y 1 metro con 40 centímetros de alto. Hazle cuernos en cada esquina, de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza, y recúbrela con bronce. Si usted fuera a profundizar, yo no puedo profundizar tanto, y he tratado, pero no puedo profundizar tanto porque tengo muy poco tiempo. Pero aquí hay rapidito cosas que usted puede ver. La acacia habla de nuestra humanidad. Y era hecho con acacia porque, si usted recuerda, Cristo se hizo hombre. Por eso cuando tú oras, tú no oras a un Dios lejano. Dice la Biblia que Cristo fue tentado en todo, madera de acacia, en todo. Él era hombre, pero estaba recubierto de una manera especial por ese bronce. El bronce en la palabra de Dios habla de justicia, de juicio. Y si usted busca también los cuernos, cuando, no sé si los pueda ver aquí bien, pero ojalá los pueda ver. Mire, esto es 1, 2, 3 y 4. Eran cada una en una esquina. Esto era cuadrado, todo era cuadradito. Y esto era de bronce, de acacia de madera, cubierto con bronce, y los cuernos. El bronce habla de juicio, y los cuernos en la Biblia habla de autoridad y fuerza. Autoridad y fuerza. Entonces, si uno va asociando todo eso, ¿con qué asocia el altar? ¿Con qué asocia ese bronce? Lo asocia con el juicio. Es allí, en el altar de bronce, que todo pecado era llevado y consumido con el animalito. Claro, en el tiempo nuestro, ese altar de bronce, nuevamente te lo repito, fue la cruz de Jesucristo. Y ahora, cuando uno peca, uno se acerca a la cruz de Jesucristo. Uno se acerca sabiendo que ha cometido una falta. Y allí, donde fue consumado el sacrificio de Cristo, la sangre sigue brotando. Y perdonando, pero no perdonando como en el Antiguo Testamento, que yo perdono, pero sigo otra vez y lo vuelvo a pensar, sigo haciendo lo mismo. No, porque eso es condenación. Cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Mire el verso 8 de Éxodo 27. Mire qué lindo dice: el altar deberá ser hueco y estar hecho con tabla. Escucha ahora: constrúyelo, Moisés, tal como se te mostró en el monte. ¿Se acuerda que yo le enseñé que Moisés tuvo esta visión? Moisés vio la gloria de Dios, Moisés vio la nueva Jerusalén, Moisés vio todito y vio el sacrificio de Jesús. Nuevamente te repito hoy más que nunca: no es posible entrar a la presencia de Dios si tú no adquieres el sacrificio. ¿Quién es el sacrificio? Jesús. Jesús. Podemos hablar, por eso yo siempre les digo, hermano, miren, en esta vida ha habido hombres muy buenos: Pedro, Pablo, Juan, María, hombres que han hecho cosas grandes, San Martín de Porres, Guille Ávila, gente. Pero hay que entender que la única forma con que yo puedo entrar a la presencia de Dios es a través del único que cometió el sacrificio, que le dijo a Dios: aquí está mi cuerpo, consúmeme a mí, que el fuego venga sobre mí, y todo aquel que tenga pecado ponga su mano y su pecado será traspasado. Dice la Biblia que Él llevó el pecado de todos nosotros. El tuyo y el mío lo llevó. Y lo cargaba. Usted no sé si se acuerda de esta lectura, una de las lecturas más lindas en la Biblia. Está en el libro de Isaías.
Vamos a ver si ahora asocia un poquito mejor la lectura. 53 desde el verso 5 dice, acuérdese bien, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que tú y yo fuéramos sanados. Verso 6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Fíjense que es bien claro. Tú has pecado, yo he pecado y todos los hombres hemos pecado. Todos hemos fallado. Todos nos hemos alejado. No hay un solo hombre. La Biblia es clara cuando dice, no hay un solo hombre creado sobre la tierra que haya vivido en esta tierra que no haya pecado. Eso lo dice la palabra. Solo hay uno que no pecó. Cristo. Cristo. Por eso es que el único que pudo haber sido ofrecido como el cordero inmolado era Cristo. ¿Por qué? Porque para aceptar el sacrificio, el cordero no podía tener mancha, no podía tener herida, no podía tener nada que estuviera mal. Y como Cristo fue en su dolor, en su tristeza, consumido, pero jamás pecó. Y Él se ofrece. Por eso es que aquí dice, todos nosotros pecamos, todos nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, escucha, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Te acuerdas? El corderito del Antiguo Testamento lo tenía el sacerdote en la mano, tú ponías la mano y allí lo degollaban. Y cuando era derramada la sangre, el pecado del hebreo era perdonado. Pero ¿qué hizo Cristo? Como Él le dijo bien claro, tú lo leíste conmigo ahorita, Él dijo bien claro, ningún pecado, ningún sacrificio, tú lo aceptas porque son animales y tú no aceptas eso realmente. Así que me diste cuerpo a mí, para que a través de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi padecimiento, de mi desgarramiento, tú y yo pudiéramos ser salvos. Me diste un cuerpo para que tú y yo, escúchame hermanito, por eso yo te digo, valoriza tu salvación, hermano. Antes de irte a pecar, antes de hacer algo contrario, recuerda lo que hizo el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Verso 7, mire qué lindo. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Ahora mira qué lindo. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Desfigurado totalmente, completamente. Lo que te voy a decir ahora, yo espero que te guste. Cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento, estoy hablando del Antiguo Testamento con Israel, venía aquí, el corderito que le traían pasaba por una especie de rito. Y ese rito tenía que ser hecho solo por los sacerdotes, no podía ser hecho por ningún hombre normal. Acuérdense que el tipo del sacerdocio era el Espíritu Santo cuando Cristo estaba en la cruz. ¿Qué tenía que hacer ese sacerdote? Pues le voy a explicar. Lo primero que hacía era que cogía al animal, lo abría por el mismo medio, ya estaba muerto lógicamente, y le desprendía la piel, completamente la piel. ¿Cuántos de los que me están viendo alguna vez han ido a un matadero? ¿Alguien ha ido a un matadero alguna vez? ¿Ha visto cómo ponen toda si son vacas, ¿verdad? La ponen toda, ya no tienen piel ninguna. Óigame, ¿le puedo hacer una pregunta? Cuando usted las ve así, que están guindadas así de esa forma, ¿usted ve diferencia entre una y otra? ¿Sí o no? Contésteme, ¿sí o no? Si usted las ve así, guindaditas toda una a la otra, ¿ve diferencia, sí o no? Cuando no tienen piel, ¿ve diferencia? Si no tienen piel. Claro que no, porque lo que se ve es la carne. Y usted dirá, pero ¿y por qué Dios pidió que fuera así? Porque cuando tú y yo nos presentamos ante Dios, Dios saca de nosotros lo externo
Y ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Negro, blanco, si le quitas y lo que ves es solamente la carne por dentro, no va a haber color blanco, color azul, color rojo, no va a haber ningún color. ¿De qué color es el alma? Todas son iguales. Luego el segundo paso era cortarle las patas delanteras. Ese es un rito. Ponía entonces el cuerpo, cortaba las patas delanteras y las ponía aquí. Esas patas delanteras las ponía a quemarse ahí. ¿Por qué cortaba las patas delanteras? Las patas delanteras hablan de lo que tú vas a tocar. Cuando tú vienes a Cristo, ¿qué tú vas a tocar ahora? ¿Tocarás lo mismo que tocabas antes en tu pecado? ¿Te unirás igual que lo hacías antes cuando andabas en caminos malos? ¿Harás lo incorrecto como antes lo hiciste? Lo segundo que cortaban eran las patas traseras. ¿Por qué? ¿Cuál es tu caminar ahora? Esas patas traseras hablan de tus pasos ahora y tenían que ser quemadas. Lo que quiere decir que ya no existe aquel camino que tú antes anduviste. El verdadero convertido, cuando se presenta ante Dios, no vuelve a caminar los caminos del pasado. Y por último, le cortaban la cabeza completa y la quemaban. ¿Por qué? Porque la cabeza habla de tus pensamientos. Y ahora tu mente, ¿a quién le pertenece? Ahora los pensamientos que tú tienes, ¿a quién le pertenecen? Ahora tu deseo de caminar, ¿a quién le pertenece? Tu vida, ¿a quién le pertenece? El apóstol Pablo dijo bien claro, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Y sabe qué pasaba al final? Todo eso que era parte de nuestra vida pasada se ponía en ese altar. Y el sacerdote tenía que ver hasta que se quemaba, de tal manera que lo único que quedaba ahí eran cenizas. Escúcheme que le estoy hablando al corazón. ¿Qué debe quedar de tu vida pasada? Solo cenizas. ¿Qué debe quedar de aquella hombre o aquella mujer que hacía lo que le daba gana, que adulteraba, que pecaba, que no le importaba, que se llevaba a cualquiera por el medio? ¿Qué debería quedar? Cenizas. No debe quedar absolutamente nada. Y luego el sacerdote sacaba esa ceniza fuera del campamento y la botaba. No puede quedar de nuestro pasado. El problema de algunas personas que me están oyendo es que quieren servir a Dios, pero quieren seguir con su pasado. Y este sitio, para tú poder seguir, porque la semana que viene vamos a seguir adelante, esta es la primera entrada. Cuando tú entras ahí al atrio y te encontraste de momento, lo primero que te aparece es este altar. Porque para entrar a la presencia de Dios tienes que aceptar el sacrificio de Jesucristo. Y luego tú tienes que ser sacrificado. Luego tú tienes que ser quemado. Y no creas que Dios contigo hace acepción. Porque cuando nos arrancó la piel, todos somos iguales. Olvídese de que bautista, metodista. Por eso es que yo insisto. Porque eso me lo reveló clarito mi Dios. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Cómo está hoy tu alma? ¿Cómo está hoy tu espíritu? ¿Cómo tú te acercas a Dios? Quiero terminar con Gálatas, hermano. Para mí es tan importante estos últimos versos. Dice así, sin embargo, estoy en Gálatas 2:16, terminando. Sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Tú y yo somos justificados por Cristo, por Cristo.
Enamórate de Cristo. Alaba a Cristo. Ora a Cristo. El verso 17 dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpable por haber abandonado la ley. ¿Cómo es esto? Por eso es que ya no puede venir un judío ni hacerme vivir ahora a mí la vida de los judíos. Yo no tengo nada que ver con eso, porque el sacrificio mío no fue cabra, no fueron machos cabríos, no fue un toro. El sacrificio tuyo y el mío fue el Cristo de la gloria, sin pecado, sin mancha, sin ninguna falta y sin ningún pecado. Por eso yo me agarro del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora puedes entender esa palabra. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde lo quitó? En el altar de bronce. ¿Y cuál fue ese altar de bronce? En la cruz. ¿Quién era el sacerdote que estaba ministrando y viendo los pedazos cortados en mil? ¿Por qué tuvo que ser tan cruel la muerte de Cristo? Porque simbolizaba los pedazos partidos, degollados, derrotados, destruidos, quemados hasta lo último. ¿Qué quedó del cuerpo en carne de Jesucristo? No, nada. Cristo resucita en cuerpo glorificado. Lo que fue ceniza fue echado fuera. Qué precio maravilloso el precio de sangre, mi querido hermano. El verso 18 dice, más bien, soy un pecador si yo vuelvo a reconstruir el sistema viejo que ya yo eché fuera de mi vida. El verso 20, no te olvides de este verso. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Oiga, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y ahora sí, quédese con este verso. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no sé si usted puede entender, hermano. Si usted tuviera hoy de verdad una revelación de Jesús, que muchas cosas evitarías hacer. Si tú entendieras que Él quiso ser la oveja, esta que está aquí, para que tú pusieras tu mano sobre Él y todo tu pecado pasara a Él, y Él cargó en la cruz todos nuestros pecados. Sería bien diferente tu manera de pensar. Terminarías perdonando de corazón a quien te hizo mal, porque Él por nosotros lo hizo todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Cordero de Dios que quitó el pecado de este mundo. Jesús, te amo, te alabo, te adoro, te bendigo y glorifico tu nombre sobre todo nombre, oh Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesús. Gracias por tu sangre derramaste, oh Dios, en esa cruz, para no dejarnos perdidos, para que nosotros pudiéramos llegar hasta el Padre. Gracias, Señor. Me humillo en tu presencia en esta hora y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todas mis faltas y mis errores. Te pido perdón por las veces, Señor, que mis pensamientos, mi odio, mis mentiras me engañaron, Dios. Y junto con mis hermanos hoy, pongo las manos sobre ti, Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo. Lávanos, límpianos y haznos justos en la presencia de nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu gran sacrificio. Gracias, Señor. No hay manera de agradecer tu sacrificio. No hay manera, oh Dios, de poder valorizar en este mundo, Señor amado, un sacrificio tan grande. Gracias, mi Señor.
Gracias, Padre, porque en el cielo tuviste que soportar el dolor de ver a tu propio Hijo ser destrozado en 1000 pedazos. En 1000 pedazos por nosotros. Qué amor tan grande, Padre nuestro que estás en el cielo. Qué clase de perdón. Nos volvemos a ti en esta noche. De corazón, Dios, perdónanos, Dios. Llénanos de tu presencia y de tu amor. Oro al Señor junto contigo. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por aliviar nuestro dolor. Porque todo el pecado que yo cometí y esta humanidad, nosotros éramos los que teníamos que estar aquí. Nosotros, no Cristo, porque Él no falló en nada. Pero te doy gracias por ti, mi Jesús, por el perdón y por tu amor tan grande. Ahora estás a la diestra del Padre, sumo sacerdote del cielo, intercediendo por nosotros. Y esta noche, más que nunca, nos presenta ante el Padre. Si tú estás hoy alejado de Dios, di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio. Te acepto como mi Rey y mi Salvador. Y me humillo en tu presencia y te pido perdón por todos mis pecados. Queridos hermanos, se nos fue la noche número 274. Qué lindo, ¿verdad? Es que son estudios maravillosos. El martes que viene seguimos con el tabernáculo del Señor y terminamos esta bendición. Usted va a ver qué cosas más hermosas te revelará Dios según entremos en el tabernáculo del Señor. Que el Dios de los cielos te bendiga, te llene de paz, de gozo y de alegría. Y no lo olvide, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.